¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Ya saben, el calorcito rico, sabroso, que iba a llover desde las 5, pero no ha llovido. Bueno, recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Estamos leyendo este libro genial de El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, en donde nos habla sobre la filosofía a través de una novela. La historia de la filosofía. Estoy viendo mis lentes a ver si están limpios. Bueno, pues hemos estado viendo la Edad Media. Y entramos a ver lo que fue Tomás de Aquino. Leo un párrafo para que no nos perdamos. Dice: naturalmente es algo que se puede discutir, pero incluso hoy en día la mayor parte de la gente está de acuerdo en que al menos la razón del ser humano no puede probar que no haya un Dios. Tomás fue más allá. Pensaba, basándose en la filosofía de Aristóteles, se podía probar la existencia de Dios. No está mal, dijo Sofía. También con la razón podemos reconocer que todo lo que hay a nuestro alrededor tiene que tener una gran causa original. Decía: Dios se ha revelado ante los hombres tanto a través de la Biblia como a través de la razón. De esta manera existe una teología revelada y una teología natural. Lo mismo ocurre con la moral. En la Biblia podemos leer cómo quiere Dios que vivamos, pero a la vez Dios nos ha provisto de una conciencia que nos capacita para distinguir entre el bien y el mal, sobre una base natural. Hay pues dos caminos, también para la vida moral. Podemos saber que está mal herir a otras personas, aunque no hayamos leído la Biblia. Haz con tu prójimo lo que quieres que tu prójimo haga contigo. Pero también en este punto, lo más seguro es seguir los mandamientos de la Biblia. Creo que lo entiendo, dijo Sofía. Es más o menos como podemos saber que hay tormenta, tanto viendo los relámpagos como oyendo los truenos. Correcto. Aunque seamos ciegos, podemos oír que truena, y aunque seamos sordos, podemos ver los relámpagos. Lo mejor es, claro está, ver y oír. Pero no hay ninguna contradicción entre lo que vemos y lo que oímos. Al contrario, las dos impresiones se complementan. Entiendo. Déjame añadir otra imagen. Si lees una novela, por ejemplo, Victoria de Knut Hamsun, de hecho la he leído, ¿conoces algo sobre el autor? Leyendo simplemente la novela que ha escrito, al menos puedo saber que existe un autor que la ha escrito. ¿Puedes saber algo más de él? Tiene una visión bastante romántica del amor. Cuando lees esta novela, que es creación de Hamsun, obtienes una impresión de la naturaleza de Hamsun, pero no puedes contar con encontrar datos personales sobre el autor. Por ejemplo, puedes saber mediante la lectura de Victoria la edad que tenía el autor al escribir la novela, dónde vivía o cuántos hijos tenía. Dice: Knut Hamsun, el novelista noruego más importante de todos los tiempos, Premio Nobel de Literatura en 1920. Bueno, nos sacó de la duda. Dice, claro que no. Dice: ese tipo de datos los podría encontrar en una biografía sobre Knut Hamsun. Solamente en la biografía o la autobiografía sabrás más acerca del autor como persona. Sí, así es. Más o menos así es la relación entre la obra del Creador, de Dios, y la Biblia. Solo mediante la observación de la naturaleza podemos reconocer que hay un Dios. No resulta difícil ver que ama las flores y los animales, si no, no los hubiera creado. Pero solo en la Biblia encontramos información sobre la persona de Dios, es decir, en su autobiografía. ¿Qué ejemplo más bueno? Por primera vez Alberto se quedó pensativo sin decir nada. ¿Eso tiene que ver algo con Hilde?, se le escapó a Sofía. Pero si no sabemos con seguridad si existe alguna Hilde. Pero sabemos que se colocan señales de ella en muchos sitios, postales y pañuelos de seda, una cartera verde, un calcetín. Alberto asintió.
y parece que esas señales dependen de dónde quiera colocarlas el padre de Hilde, pero hasta ahora solo sabemos que hay una persona que nos manda todas las postales. Ojalá hubiera escrito un poco sobre él también. Bueno, ya volveremos a ver ese asunto. Son las 12, tengo que volver a casa antes de que se acabe la Edad Media. Acabaré con unas palabras sobre cómo Tomás de Aquino se quedó con la filosofía de Aristóteles en todos los puntos en los que ésta no contradecía la teología de la Iglesia. Este es el caso de la lógica de Aristóteles, de su filosofía del conocimiento, así como de la naturaleza. ¿Te acuerdas de la descripción de Aristóteles de una cadena evolutiva desde plantas, animales a seres humanos? A Sofía asintió. Aristóteles pensaba que esta escala señalaba a un Dios que constituía una especie de cumbre de existencia. Este esquema se adaptaba fácilmente a la teología cristiana. Según Tomás, hay un grado de evolutivo de existencia, desde plantas y animales hasta seres humanos, desde los seres humanos a los ángeles y de los ángeles a Dios. El hombre tiene, al igual que los animales, un cuerpo con órganos sensoriales, pero el ser humano... El hombre tiene, al igual que los animales, un cuerpo con órganos sensoriales, pero el ser humano tiene también una razón con pensamientos profundos. Los ángeles no tienen tal cuerpo. Por lo tanto, tienen también una inteligencia inmediata e instantánea. No necesitan pensárselo como los seres humanos, no necesitan deducir algo de un punto a otro. Saben todo lo que pueden saber. Los hombres sin tener que ir paso a paso como nosotros, como los ángeles, no tienen cuerpo, tampoco morirán nunca. No son eternos como Dios, porque también ellos fueron creados por Dios, pero no tienen ningún cuerpo del que puedan separarse y por tanto no morirán nunca. Suena maravilloso. Pero por encima de los ángeles domina Dios. Él puede verlo y saberlo todo en una sola y continua visión. Entonces, ¿nos está viendo ahora? Sí, quizá nos esté viendo, pero no ahora. Para Dios no existe el tiempo como quizá para nosotros. Nuestro ahora no es el ahora de Dios. Aunque para nosotros pasen unas semanas, no necesariamente pasan unas semanas para Dios. Eso es un poco horrible, se le escapó a Sofía. Se tapó la boca con una mano. Alberto la miró y Sofía prosiguió. He recibido otra postal del padre de Hilde. Escribió algo así como que si pasa una semana o dos para Sofía no significa necesariamente que pase tanto tiempo para nosotros. Casi lo mismo que acabas de decir sobre Dios. Sofía pudo ver cómo la cara bajó de la capucha y se encogía en un gesto impetuoso. Debería avergonzarse. Sofía no entendió lo que quería decir con eso. Quizás solo fuera una manera de hablar. Alberto prosiguió. Desgraciadamente, Tomás de Aquino también se quedó con la visión de que la mujer tenía... Se quedó con la visión que de la mujer tenía Aristóteles. ¿Te acordarás de que Aristóteles pensaba que la mujer era algo así como un hombre imperfecto? Opinaba que los hijos solo heredaban las cualidades del padre. Como la mujer era pasiva y receptiva, el hombre era el activo y el que daba la forma. Estos pensamientos armonizaban, según Tomás de Aquino, con las palabras de la Biblia, donde se dice, entre otras cosas, que la mujer fue creada de una costilla del hombre. Tonterías, dijo Sofía. Conviene añadir que el que algún mamífero pone huevos no se supo hasta 1827, por lo tanto quizá no fuera tan extraño que se pensara que el hombre era el que daba la forma y la vida en la procreación. Además debemos tener en cuenta, según Tomás, la mujer es inferior al hombre solo físicamente. El alma de la mujer tiene el mismo valor que la del hombre. En el cielo hay igualdad entre hombres y mujeres, simplemente porque dejan de existir todas las diferencias físicas entre los sexos. ¡Qué desconsuelo! ¿No había filósofas en la Edad Media? La Iglesia estuvo fuertemente dominada por los hombres.
lo cual no significa que no hubiese pensadoras. Una de ellas fue Hildegarda de Eybingen. Sofía abrió los ojos de par en par. ¿Tiene algo ella que ver con Hilde? ¿Qué de preguntas haces? Hildegarda era una monja del Valle del Rin que vivió de 1098 a 1179. A pesar de ser mujer, era predicadora, botánica y científica. Podría simbolizar la idea de que a menudo las mujeres eran las más realistas, por no decir las más científicas de la Edad Media. He preguntado que si tiene algo que ver con Hilde. Entre los judíos y los cristianos había una creencia que decía que Dios no solo era hombre, también tenía un lado femenino o una naturaleza materna, porque también las mujeres están creadas a imagen y semejanza de Dios. En griego, este lado femenino de Dios se llama Sofía, o Sofía significa sabiduría. Sofía se sentía abatida. ¿Por qué nadie le había contado eso antes? ¿Y por qué ella nunca había preguntado? Alberto prosiguió. Tanto entre los judíos como la Iglesia Ortodoxa, Sofía, o la naturaleza materna de Dios, jugó cierto papel durante la Edad Media. En Occidente cayó en el olvido. Entonces llega Hildegarda y cuenta que Sofía se le apareció. Iba vestida con una túnica dorada decorada con valiosas joyas. Ahora Sofía se levantó del banco. Sofía se le había aparecido a Hildegarda. Quizá yo me aparezca a Hilde. Se volvió a sentar. Por tercera vez Alberto le puso la mano en el hombro. Eso es algo que tenemos que averiguar. Pero ya es casi la 1. Tú tendrás que comer y una nueva época se está acercando. Te convoco a una reunión sobre el Renacimiento. Hermes te buscará en el jardín. Y el extraño monje se levantó y comenzó a caminar hacia la iglesia. Sofía se quedó sentada pensando en Hildegarda. Y Sofía, Hilde y Sofía, de pronto se sobresaltó, se levantó del asiento, llamó al profesor de filosofía, vestido de monje. ¿También hubo un Alberto en la Edad Media? Alberto caminó un poco más despacio, giró suavemente la cabeza y dijo, Tomás de Aquino tenía un famoso profesor de filosofía, se llamaba Alberto Magno. ¿Qué tal? Esto se está poniendo muy interesante. Metió la cabeza en la puerta de la iglesia de María y desapareció. Sofía no se resignó, volvió a entrar en la iglesia, pero no sabía absolutamente nadie. ¿Había desaparecido Alberto por el suelo? Mientras salía de la iglesia, se fijó en una imagen de la Virgen María. Se colocó muy cerca del cuadro y lo miró fijamente. De repente, descubrió una gotita de agua debajo de uno de los ojos de la Virgen. ¿Sería una lágrima? Sofía salió corriendo de la iglesia y no paró hasta llegar a casa de Jorón. ¿Qué tal? Se está poniendo muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. ¿Y qué les pareció lo de Tomás de Aquino? Que él también tenía la idea errónea de Aristóteles de que la mujer era inferior al hombre. Así que, pues era una de las desventajas que tuvo Tomás de Aquino. Pero bueno, ya vimos a una filósofa que se llama Hildegarda. ¿Qué tal? Así que empieza a hilar Sofía todo, porque aparece Sofía y aparece Alberto Magno. Esto se está poniendo muy, muy interesante. Espero que les esté gustando. Muchísimas gracias por regalarme un poquito de su tiempo. Si les ha gustado, regálenme un like. Y si creen que a alguien le guste, compártanlo. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Chao.